Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2020 y estos son nuestros titulares. El lunes 18 se celebró el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el pontífice que ha marcado decisivamente la historia de la Iglesia contemporánea y del mundo. Los obispos de Venezuela han alertado de la grave situación que atraviesan los pueblos indígenas debido a la epidemia del coronavirus. El presidente norteamericano Trump ha ordenado a los gobernadores que permitan el culto religioso, lamentando que, en cambio, sí permitan abrir clínicas abortistas. Una diócesis suiza ha nombrado vicaria episcopal a una mujer. Se trata de la diócesis de Ginebra, Lausana y Friburgo. La Iglesia ha celebrado el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, uno de los papas más extraordinarios en la historia de la Iglesia. Karol Józef Wojtyła nació hace 100 años, el 18 de mayo de 1920, en la localidad polaca de Wadowice. Fue el primero de 3 hermanos, de los que solo conoció a uno, Edmundo. Su madre falleció en 1929 cuando él tenía 9 años. Su padre, suboficial del ejército polaco, murió en 1941 durante la ocupación nazi. En 1943, ya bajo la dictadura comunista, ingresó en el seminario clandestino de Cracovia. Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946 en la capilla privada arzobispal, tras lo cual se trasladó a Roma, a la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo Angelicum, donde obtuvo el doctorado en teología con la tesis El acto de fe en la doctrina de San Juan de la Cruz. Ya de regreso a Polonia, ejerció su ministerio en la archidiócesis de Cracovia, de la cual el Papa Pío XII le nombró obispo auxiliar el 4 de julio de 1958. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967. Participó en el Concilio Vaticano II y, a la muerte inesperada de Juan Pablo I, fue elegido el Papa 16 de octubre de 1978. Tomó el nombre de Juan Pablo II. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia, pues duró casi 27 años. Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 por el interior de este país. Además, como obispo de Roma, visitó 317 de las 333 parroquias romanas. Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de la JMJ celebradas a lo largo de su pontificado, se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo. Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de las familias. Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís. Entre sus documentos principales incluyen 14 encíclicas y 15 exhortaciones apostólicas, promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, reformó el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, y reorganizó la Curia Romana. Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. Desde aquella noche hasta el 8 de abril, día en que se celebraron las exequias del difunto pontífice, más de 3 millones de peregrinos le rindieron homenaje, haciendo incluso 24 horas de cola para poder acceder a San Pedro. El Papa Benedicto XVI autorizó la beatificación de Juan Pablo II en enero de 2011. La ceremonia de beatificación se llevó a cabo el 1 de mayo de 2011, Domingo de la Divina Misericordia. El 27 de abril de 2014 fue canonizado por el Papa Francisco junto a Juan XXIII. Los indígenas de Venezuela y de otros países de América están sufriendo la plaga del coronavirus sin recursos para hacerle frente. Lo denuncian los obispos de Venezuela. Los obispos venezolanos han advertido del grave riesgo de extinción en que se encuentran las comunidades indígenas por la epidemia del coronavirus y la falta de recursos para hacerle frente.
La incertidumbre que genera la pandemia se suma a la situación de abandono de los pueblos indígenas y al nefasto influjo de explotación minera, con las consecuencias de evidentes peligros para el futuro de estos pueblos, afirma el comunicado. Ante esta situación, los obispos exigen que se detenga esta barbarie y se realice ante la pandemia un plan de atención para los pueblos indígenas, so pena de ser partícipes de este genocidio en desarrollo. Finalmente, reconocen el trabajo silencioso y heroico de tantos misioneros y misioneras quienes, enfrentando dificultades inmensas, en medio de tantos sufrimientos y corriendo la misma suerte de nuestros hermanos indígenas, hacen presente el amor misericordioso de Dios. El presidente Trump ha sido tajante al ordenar a los gobernadores que abran los templos, lamentando que en cambio se hubieran permitido abrir las clínicas abortistas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a los gobernadores de los estados que reabran las iglesias, ya mismo, y amenazó con desautorizar a aquellos que no lo hagan. Trump criticó que algunos hayan permitido abrir clínicas abortistas y no templos. En rueda de prensa, Trump dijo que el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos emitirá, bajo mi dirección, nuevas directrices para que las iglesias se reabran. El presidente añadió que los locales religiosos serán clasificados como lugares esenciales que proporcionan servicios esenciales, a la vez que denunció el hecho de que los gobernadores habían clasificado bajo esa categoría las licorerías y las clínicas de aborto, pero no las iglesias. Si no lo hacen, desautorizaré a los gobernadores. En América necesitamos más oración, no menos. Si tienen alguna duda, van a tener que llamarme, pero no van a tener éxito en esa llamada. El presidente indicó que empezará con algunos estados que han sido muy resistentes. Son muchos. Desafortunadamente, en ese caso, gobernadores demócratas los que piensan que es buena política mantener cerrados los templos, dijo. Insistió en que los templos son muy importantes para la psicología de nuestro país. Son esenciales. Es maravilloso sentarse en casa y ver algo en un portátil, pero nunca puede ser lo mismo que estar en una iglesia con tus amigos. La diócesis de Ginebra, Lausana y Friburgo va a tener por primera vez en la historia de la Iglesia a una mujer como vicaria episcopal. Marianne Paul Hensen ocupará a partir de agosto un puesto que siempre ha correspondido a un sacerdote y nunca a una mujer, vicaria general en la diócesis suiza de Lausana, Ginebra y Friburgo. En sustitución de Pascal Marcart, el obispo Charles Morerot de Lausana, Ginebra y Friburgo ha nombrado vicaría general su mano derecha para los fieles de habla alemana de la diócesis a una laica, Marianne Paul Hensen. Paul Hensel lleva casi 20 años coordinando equipos pastorales, 8 como adjunta del anterior vicario general. Madre de 3 hijos y abuela de 4 nietos, es licenciada en filosofía y teología. Como su propio nombre indica, el vicario general hace las veces del propio obispo sobre una jurisdicción determinada, siendo la segunda persona en autoridad de la diócesis y tiene potestad sobre los sacerdotes. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la pretensión de la Iglesia alemana de adaptarse al mundo con la excusa de evangelizar mejor. Mientras en algunos países se está volviendo poco a poco a la normalidad en lo que hace referencia a la participación de los fieles en el culto público, en otros sigue habiendo muchas tensiones con los respectivos gobiernos. Por ejemplo, esta semana han sido sonadas las declaraciones del cardenal arzobispo de Luxemburgo contra su gobierno, de los obispos suizos y de los obispos del estado norteamericano de Minnesota, que han decidido no respetar la ley y dejar que la gente vaya a misa. Bueno, hay que realmente cumplir las condiciones higiénicas, pero eso no tiene por qué impedir a los fieles que vayan al templo. Hay muchísimo más riesgo en ir al supermercado que en ir a la iglesia, en ir a un centro, a un servicio público de transporte o incluso salir a determinados parques donde la gente está tan próxima una a la otra y a veces sin mascarillas que no se cumplen las condiciones de seguridad. Lo que pasa es que se ha metido en la cabeza, no sé si de forma deliberada, la idea de que las iglesias son lugares peligrosos para la salud y la gente tiene miedo. Bueno, yo espero que con la nueva normalidad poco a poco ese miedo pase y sea muchísimo más
fuerte el deseo de estar con el Señor, el deseo de estar con Cristo, de poder participar en la Santa Misa y de poder comulgar. Además de esto, sigue siendo motivo de debate las pretensiones de los alemanes en el sínodo que están celebrando y que culminará en el otoño próximo. En definitiva, ellos lo que plantean es una idea muy sencilla, muy clara y muy equivocada. Dicen que para evangelizar en este mundo que nos ha tocado vivir, necesariamente hay que cambiar las cosas, que no se puede seguir evangelizando hoy diciendo lo mismo que se ha dicho durante 2000 años. Eso implica, sobre todo, derogar, lo dicen claramente, la moral sexual y también muchos aspectos de la legislación sacramental. Por ejemplo, la imposibilidad de que las mujeres sean diaconisas, sacerdotisas, obispesas y papisas. Bueno, ellos dicen que eso tiene que suprimirse, aunque eso, lo saben perfectamente, implica renunciar a partes esenciales de la palabra de Dios, de la tradición y del magisterio. La fidelidad para ellos es un inconveniente a la hora de evangelizar. Bueno, dice un viejo aforismo que contra facta non valent argumenta. Contra los hechos no sirven los argumentos. Y los hechos están ahí. Los hechos, además, la realidad es muy tozuda. La realidad es insobornable y la realidad es clarísima. Porque lo que esta nueva Iglesia pretende, ya lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo las llamadas iglesias históricas protestantes, en Alemania concretamente los luteranos. Ya desde hace muchísimo tiempo todo esto lo han aceptado. Si el camino de estas iglesias protestantes fuera un camino de éxito, podrían decir, ¿veis? Ellos han renunciado a sus principios y están triunfando. Pero no es verdad. Los hechos insobornables, muy tozudos, dicen que están peor que los católicos. Han traicionado sus principios y están pagando las consecuencias de una forma terrible. Están en una crisis mucho más profunda todavía que nosotros. En realidad, una iglesia que ha traicionado sus orígenes, que ha traicionado a su fundador, una iglesia que incluso se ha deshecho de su fundador porque le considera un estorbo para la supuesta misión que su fundador le dejó, que es la evangelización, es que no merece la pena que siga existiendo. ¿Qué sentido tiene una iglesia que ya no es cristiana? Es decir, una iglesia que ya no tiene su referencia suprema, absoluta, en Cristo, no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Contra facta non valent argumenta. Los de la nueva iglesia quieren hacer otra cosa y quieren camuflarlo con la excusa de la adaptación para evangelizar. Usted lo que quiere es hacer otra cosa. Yo no sé qué es lo que buscan, cuáles son sus motivos, porque la realidad es muy evidente. Bueno, no sé cuáles son sus motivos, pero ciertamente me los imagino. En el año 1969, un entonces joven teólogo, en una conferencia dictada por la radio, dijo lo siguiente: también en esta ocasión, de la crisis de hoy, año 1969, 4 años después de acabado el concilio, surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. A mí me parece seguro que a la Iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero yo estoy también totalmente seguro de que lo que permanecerá al final no será la Iglesia del culto político ya exánime, sino la Iglesia de la fe.
Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y será visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. 1969, esto que acabo de leer es una profecía. Y el autor de esto era, repito, un joven teólogo alemán, Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, el actual Papa emérito. Era una profecía. Estaba diciendo entonces, con la lucidez que este hombre sabio tiene, estaba diciendo entonces que la sacudida iba a ser tremenda, pero que solo iba a sobrevivir la Iglesia de la fe. La Iglesia de la adaptación, la Iglesia de la sumisión al mundo, no tiene ningún futuro, y ellos lo saben. Y lo saben porque lo tienen ante sus ojos. Contrafacta non valent argumenta. Adaptarse es sucumbir. Solo la fidelidad a Cristo, a su palabra, a la tradición, solo la fidelidad al Señor nos permitirá sobrevivir como una iglesia, como decía Joseph Ratzinger, como una iglesia ciertamente más pequeña. Pero eso fue lo que Cristo quiso. Lo que Cristo dijo de su iglesia es que tenía que ser la luz del mundo, la sal de la tierra, la levadura en la masa, precisamente para que la masa fermentara y pudiera ser comestible. Si nosotros renunciamos a Cristo, no tiene ningún sentido que sigamos existiendo. Adaptarse es sucumbir. Solo sobreviviremos si somos fieles. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.